Cómprame, por favor, un humano. El ruego desesperado de una niña alienígena de 5 años atravesó el salón de subastas como un cuchillo afilado. He vivido todo este tiempo con el monstruo que está a mi lado. Yaneye, su propia hermana, empujó hacia adelante a la niña temblorosa y anunció a la multitud que esta criatura inútil no había sido más que una carga, y que la vendería a cualquiera por cualquier precio con tal de librarse de ella de una vez por todas. El salón de subastas rugía como una colmena perturbada, un caos de voces que subían y bajaban en oleadas de regateo desesperado y risas crueles. El aire era denso y opresivo, saturado con el olor acre de cuerpos sin lavar apretados demasiado juntos. El sabor metálico del sudor intenso, el polvo sintético barato que obstruía los pulmones con cada respiración y el indefinible hedor de la desesperación que impregnaba cada rincón de aquel lugar miserable. Encima, las luces parpadeantes proyectaban sombras danzantes sobre la multitud, haciendo que la escena pareciera aún más pesadillesca, como si las paredes mismas respiraran con vida malévola. En medio de ese caos, sobre una pequeña plataforma hecha de madera áspera y astillada, manchada de sustancias que mejor no examinar, estaba Marionel, de 5 años. Su piel azul, normalmente del suave tono de un cielo de verano claro, parecía casi translúcida bajo el brillo duro e implacable de las lámparas superiores, dándole un aspecto fantasmal y frágil, como algo que podría disolverse si se tocaba con demasiada rudeza. Sus grandes ojos azules, rodeados de rojo por lágrimas que ya se habían secado hacía tiempo, se movían frenéticamente por el mar de rostros abajo, buscando desesperadamente, aunque fuera un atisbo de bondad, un destello de compasión en las miradas frías y calculadoras que la veían solo como mercancía. Su pequeño cuerpo temblaba sin control, no solo por el frío que se filtraba a través de su túnica raída, sino por un terror profundo que se había convertido en su compañero constante en los últimos meses. Sus delgados brazos se envolvían protectoramente alrededor de sí misma, intentando hacer su pequeña figura aún más pequeña, intentando desaparecer en la nada. Moretones morados y amarillos en distintas fases de curación cubrían sus brazos y piernas, testimonio de la crueldad casual que había sido su existencia diaria. A su lado estaba su propia hermana, Yaneye, de 25 años, una presencia imponente de fría indiferencia. Donde la piel azul de Marionel era suave y pálida, la de Yaneye era más oscura, más dura, como si hubiera permitido que algo amargo y cruel se filtrara en su propia carne y la transformara en algo menos que vivo. Su rostro, que alguna vez pudo haber sido hermoso, ahora era una máscara de desprecio, con los rasgos torcidos en una expresión de disgusto tan profundo que parecía doler físicamente a quien la mirara. Sus ojos, del mismo tono azul que los de su hermana, no tenían nada del calor o vulnerabilidad que aún parpadeaba en la mirada aterrorizada de Marionel. En cambio, eran fríos y planos, como fragmentos de hielo que nunca hubieran conocido el calor del sol. Es solo una carga. La voz de Yaneye cortó el ruido del salón como un latigazo, dura e implacable. Sus palabras estaban calculadas para herir, diseñadas para arrancar cualquier resto de dignidad que su hermana aún pudiera tener. Completamente inútil. Ni siquiera puede limpiar bien sin romper algo. La he alimentado durante 5 años y no he recibido nada a cambio. Bajó la mano y agarró a Marionel por la tela delgada de su túnica, clavando los dedos con crueldad en el pequeño hombro debajo, y la empujó hacia adelante con tanta fuerza que la niña tropezó y casi se cayó del borde de la plataforma. Los pies descalzos de Marionel buscaron apoyo en la madera áspera. Sus rodillas se doblaron mientras se sostenía en el último momento. El movimiento envió un dolor agudo por su tobillo izquierdo, que se había torcido gravemente 2 días atrás cuando Yaneye la había empujado por unas escaleras. Se mordió fuerte el labio inferior para no gritar, saboreando sangre cuando sus dientes rompieron la delicada piel. Había aprendido por experiencia amarga que cualquier sonido de dolor o angustia solo traía más castigo, más crueldad. El silencio era supervivencia. Mírenla, continuó Yaneye su visches diatriba, alzando la voz hasta casi un grito que se oyó incluso en los rincones más lejanos del salón. Patética, débil, pero lo suficientemente joven para entrenar, lo suficientemente joven para romperla bien y moldearla en lo que quieran. Agarró el brazo de Marionel y lo levantó con violencia, exhibiendo a la niña como si fuera ganado en un mercado.
La puja inicial es de 50 créditos. 50 créditos por esta criatura inútil. Que alguien me la quite de las manos. La multitud abajo se agitó con leve interés. La mayoría de los compradores estaban endurecidos por años de tráfico de carne, voluntaria o no. Los esclavos eran una mercancía común en la frontera, donde la ley tenía poco peso y el poder se medía en fuerza más que en justicia. Algunos miraban a Marionelle con ojos calculadores, evaluando su posible valor contra el costo de alimentarla y alojarla hasta que fuera útil. Otros la miraban con desprecio abierto, como si fuera solo una curiosidad divertida, una rareza de piel azul para entretenerse y luego descartar cuando se aburrieran. Muy pocos, poquísimos, apartaban la mirada incómodos, incapaces de sostener la súplica desesperada en sus ojos. Eran los que aún conservaban algún fragmento de conciencia, alguna voz pequeña que susurraba que lo que ocurría allí estaba mal. Pero ni siquiera ellos hacían nada. En un lugar como ese, la compasión era debilidad, y la debilidad significaba muerte. Tenían su propia supervivencia de la que preocuparse. De pie cerca del fondo de la multitud, parcialmente oculto por el apretujo de cuerpos más grandes, estaba Garis. Era un hombre de unos 40 años, aunque su rostro curtido y las profundas arrugas alrededor de sus ojos lo hacían parecer mayor. Su piel era morena, oscura por años bajo soles implacables, y sus manos, visibles donde descansaban en su cinturón, estaban llenas de callos y marcadas con cicatrices de una vida de duro trabajo y peleas más duras. Su cabello, antes castaño oscuro, ahora estaba generosamente entrecano, y lo llevaba atado hacia atrás con una tira de cuero. Había llegado a ese miserable asentamiento solo en busca de provisiones, nada más. Su pequeña cabaña, a 3 días de duro viaje de allí, se estaba quedando sin lo esencial que no podía fabricar o cazar él mismo: sal, agujas de metal, una nueva piedra de afilar para sus cuchillos. La frontera era una amante dura que exigía preparación constante, vigilancia constante. Planeaba hacer sus compras rápido y eficientemente, y luego desaparecer de nuevo en la naturaleza que había sido su hogar los últimos 5 años, desde el día en que su mundo había terminado en sangre y gritos. No había planeado asistir a la subasta de esclavos. El concepto mismo lo repugnaba, despertaba algo furioso y amargo en su pecho. Pero el puesto de comercio y la casa de subastas compartían el mismo patio, y el ruido de la subasta lo había atraído, a pesar de su mejor juicio. Tal vez curiosidad morbosa. Tal vez una necesidad masoquista de recordarse cuán cruel podía ser el universo. O tal vez algo más, algún instinto que aún no entendía y que lo había empujado hacia ese lugar. En ese momento, sus ojos habían recorrido la plataforma con desinterés distante, viendo el desfile de miseria tan común en esos sitios. Criminales condenados a servidumbre, prisioneros de guerra, deudores que se vendían para pagar, la habitual procesión de sufrimiento humano, vuelto mundano por su misma frecuencia. Estaba a punto de darse la vuelta y dejar ese lugar en su oscuridad cuando su mirada cayó sobre la pequeña figura azul en el centro de la plataforma. Marionelle, aunque aún no sabía su nombre, aún no podía imaginar el profundo impacto que tendría en su vida, lo detuvo en seco. Tal vez fue la forma en que estaba allí, tan pequeña y frágil contra el fondo duro del salón de subastas, como una flor intentando crecer en tierra envenenada. Tal vez fueron sus ojos, esos ojos azules imposibles que contenían tanta profundidad de dolor, terror y esperanza agonizante. O tal vez simplemente que en ella, en su sufrimiento y miedo, vio un reflejo de su propio duelo, de su propia pérdida, la herida abierta en su alma que 5 años de soledad no habían curado. Su esposa Elena había deseado tanto tener hijos. Lo había mencionado a menudo, especialmente en los momentos tranquilos antes de dormir, con la cabeza apoyada en su pecho, su aliento cálido contra su piel. Había pintado cuadros con palabras sobre la familia que construirían, la vida que crearían juntos en esa tierra dura. Creía, realmente creía, que podían hacer algo bueno y duradero allí, algo que perduraría mucho después de que ellos se fueran. 3 veces había quedado embarazada. 3 veces habían osado esperar. Y 3 veces esa esperanza había sido aplastada, la vida dentro de ella marchitándose antes de poder dar su primer aliento. El dolor había sido aplastante,
el peso de esas posibilidades perdidas como piedras apiladas sobre sus corazones. Pero ella se había negado a rendirse, había insistido en que lo intentarían de nuevo, que no serían derrotados. La cuarta vez el bebé había vivido lo suficiente para moverse en su vientre. Habían sentido juntos esas pequeñas patadas, habían reído y llorado de alegría ante la prueba de vida. Elena había brillado de felicidad, todo su ser irradiando una luz que parecía alejar la oscuridad del mundo alrededor. Durante 7 meses se habían permitido creer que esta vez sería diferente. Esta vez su hijo viviría. Entonces llegó la bestia. Un enorme depredador expulsado de su territorio por algún disturbio en la naturaleza. Desesperado y enfurecido, atacó de noche, rompiendo la pared de su pequeña cabaña con una fuerza que envió astillas de madera volando como proyectiles mortales. Garrys la había combatido, la había repelido con cuchillo y furia, pero no antes de que hubiera asestado un golpe terrible, sus garras rasgando el vientre hinchado de Elena con precisión letal. Ella había muerto lentamente durante 3 días agonizantes, el veneno de las garras quemando su sistema como fuego líquido. El niño había muerto dentro de ella el primer día, su pequeño corazón vacilando y luego deteniéndose, llevándose con él todos sus sueños del futuro. Elena había aguantado 2 días más, con fiebre y delirio, llamando a su bebé, suplicando a Garrys que lo salvara a ambos. Él había tomado su mano y mirado impotente como la luz en sus ojos se apagaba hasta extinguirse, dejándolo solo en un mundo que de repente no tenía propósito ni significado. Después había rastreado a la bestia, la había perseguido con determinación obsesiva hasta encontrar su guarida. La había matado a su pareja, matado a todas sus crías, impulsado por una rabia tan completa que no dejaba espacio para nada más. Se había bañado en su sangre, había gritado su dolor y furia al desierto indiferente hasta que su voz se apagó. Y cuando terminó, cuando el último cuerpo yacía frío a sus pies, no sintió nada. Ni satisfacción, ni justicia, solo vacío. Durante 5 años había existido en ese vacío. Cazaba porque necesitaba comer. Mantenía su cabaña porque necesitaba refugio. De vez en cuando venía a asentamientos como este porque necesitaba provisiones. Pero no vivía. Solo existía, cumpliendo los movimientos de supervivencia sin propósito ni esperanza. Se había convencido de que eso era suficiente. Que esa media vida era todo lo que merecía, todo lo que era capaz de tener. Ahora, mirando a esa niña aterrorizada en la plataforma de subastas, algo se rompió dentro de la armadura que había construido alrededor de su corazón. En sus ojos vio la misma soledad desesperada que lo había perseguido durante 5 años. En su cuerpo tembloroso vio vulnerabilidad que necesitaba protección. En su sufrimiento vio un propósito que había estado ausente de su vida demasiado tiempo. No entendía por qué esta niña, esta desconocida, lo afectaba tan profundamente. Solo sabía que no podía irse. No esta vez, no de ella. La puja había comenzado baja, insultantemente baja. 30 créditos gritados por un traficante lleno de cicatrices cuyos implantes mecánicos brillaban opacos bajo la luz dura. 40 contraoferta de una figura enorme cuya especie Garrys no pudo identificar de inmediato. El rostro de Yanelle se sonrojó de ira ante las sumas miserables, pero guardó silencio. Cualquier venta era mejor que seguir alimentando y alojando la carga que había aprendido a odiar. Garrys levantó la mano antes de que su mente consciente tomara la decisión. 200 créditos, su voz era profunda y ronca por el desuso, cortando el murmullo general como un cuchillo en tela. El salón quedó en silencio por un momento, decenas de cabezas girando para localizar la fuente de esa puja absurda. 200 créditos era más del triple de la oferta actual. Era una suma escandalosa por una esclava niña, especialmente tan joven y aparentemente inútil. Los ojos de Yanelle se abrieron por la sorpresa, luego se entrecerraron con cálculo. Recuperó rápido la compostura, una sonrisa codiciosa extendiéndose por su rostro como aceite sobre agua. «¡Vendida!», gritó prácticamente, su voz quebrándose de alegría apenas contenida. «Vendida al humano del fondo. Ven a recoger tu compra». Agarró a Marionel por el brazo y la arrastró con rudeza hacia el borde de la plataforma, su apretón lo suficientemente fuerte para dejar nuevos moretones sobre los viejos.
Los pies de la niña se enredaron mientras la tiraban, y cayó duro, aterrizando de manos y rodillas en la madera áspera. El dolor atravesó sus palmas cuando astillas se clavaron profundo en la carne suave. Pero no emitió sonido. Había aprendido que el silencio era supervivencia. El silencio era seguridad. Se puso de pie tambaleándose, empujada desde atrás por el impaciente empujón de Yaneye, y bajó los cortos escalones que llevaban de la plataforma al suelo del salón. La multitud se apartó a regañadientes, permitiendo su paso, pero sus ojos la siguieron con expresiones que iban desde la lástima hasta el desprecio y el interés hambriento. Mantuvo la cabeza baja, la mirada fija en el suelo manchado de tierra, intentando hacerse invisible. Al llegar al pie de los escalones, se encontró frente a un par de botas de cuero gastadas. Lentamente, aterrorizada por lo que podría ver, levantó los ojos, recorriendo la alta figura del hombre que la había comprado. Pasando su cinturón con el largo cuchillo en una vaina marcada, su ancho pecho cubierto por un chaleco de cuero manchado, su cuello curtido, hasta finalmente encontrarse con su mirada. Esperaba ver crueldad allí, o en el mejor caso fría indiferencia. Eran las únicas expresiones que había conocido durante tanto tiempo que no podía imaginar otra cosa. En cambio, se encontró mirando ojos cansados y tristes, profundamente tristes, pero no crueles. Eran marrones, un marrón cálido como tierra rica después de la lluvia, y la miraban con algo que podría haber sido compasión si aún recordara cómo era eso. Garrys miró a esa pequeña criatura con piel del color del cielo claro y sintió que su corazón, que creía congelado para siempre, comenzaba a descongelarse muy ligeramente. Era tan pequeña, tan frágil, cubierta de moretones y radiando miedo como calor de una hoguera. Temblaba de pie frente a él, sus ojos grandes y aterrorizados, esperando claramente el golpe que creía que caería en cualquier momento. Lentamente, con cuidado, se arrodilló sobre una rodilla, acercando su rostro al nivel de ella. El movimiento era deliberado, no amenazante, diseñado para parecer menos imponente. Ella se encogió de todos modos, todo su cuerpo tensándose, sus delgados brazos subiendo instintivamente para proteger su cabeza. Él se detuvo inmediatamente, dándole tiempo para procesar que no la atacaba, no la lastimaba. «No voy a hacerte daño», dijo en voz baja, lo suficientemente suave para que solo ella oyera. Las palabras se sentían torpes en su lengua. ¿Cuándo había sido la última vez que había hablado con gentileza a alguien? ¿Cuándo había sido la última vez que había necesitado hacerlo? Marionel lo miró con incredulidad evidente. Los adultos decían cosas. Los adultos mentían. Había aprendido esa verdad a través de experiencias dolorosas. Pero algo en sus ojos, alguna cualidad que no podía nombrar, la hacía querer creerle. Era tonto. Era peligroso. Pero también era la única pequeña chispa de esperanza que había sentido en tanto tiempo que no podía apagarla del todo. «Ven», dijo Garrys, su voz saliendo inesperadamente suave, sin la sombra de acusación o crueldad a la que Marionel se había acostumbrado tanto en su corta y brutal vida. Lentamente extendió su gran mano callosa hacia ella, palma arriba, ofreciendo en lugar de exigiendo. Su mano estaba marcada y curtida, las uñas cortas y limpias, los dedos gruesos y fuertes. Era una mano que había conocido trabajo duro y violencia, pero estaba firme y paciente mientras esperaba su respuesta. Marionel dudó, sus ojos yendo de su mano extendida a su rostro, intentando leer sus intenciones, buscando la trampa que seguramente estaba oculta en esa gentileza inesperada. Todo instinto le gritaba que fuera cautelosa, que esperara traición, porque la bondad siempre era una mentira que ocultaba crueldad debajo. Pero, ¿qué opción tenía? Le pertenecía ahora, comprada como una herramienta o un trozo de tela. Si quería lastimarla, lo haría, sin importar si tomaba su mano o no. Al menos así podía fingir por unos momentos más que algo podría ser diferente. Lentamente, con vacilación, extendió su propia pequeña mano, su piel azul pareciendo casi luminosa contra la carne morena de él. Su mano era tan diminuta que desapareció casi por completo cuando él cerró suavemente sus dedos alrededor. Ella se tensó, esperando el apretón que traería dolor, el tirón que la haría tropezar. No llegó. En cambio, su agarre era firme pero cuidadoso,
sosteniéndola como si fuera algo precioso en lugar de algo inútil. Garys tomó su mano con cuidado, casi con reverencia, sintiendo cuán frágil era bajo su palma callosa. Sus huesos parecían huesos huecos de pájaro, delicados y fáciles de romper. Su piel era suave, pero marcada con parches ásperos donde heridas curándose habían dejado cicatrices. La ayudó a ponerse de pie con una gentileza que lo sorprendió incluso a él, manteniendo sus movimientos lentos y predecibles. Ella se balanceó ligeramente, favoreciendo su tobillo izquierdo, y él tomó nota mental de revisar esa lesión cuando estuvieran en algún lugar seguro y privado. Detrás de ellos, Yanelle ya había arrancado el chip de créditos de la mano extendida del subastador, sus dedos cerrándose alrededor con avidez codiciosa. Se dio la vuelta sin una palabra, sin siquiera una mirada atrás a la hermana que acababa de vender como ganado, y desapareció en la multitud con pasos rápidos y decididos. Sin despedida, sin momento de vacilación o arrepentimiento, sin reconocer que abandonaba a su propia sangre, el último vínculo vivo con sus padres muertos. Simplemente dejó de existir en el mundo de Marionelle tan completamente como si nunca hubiera estado, dejando solo cicatrices y recuerdos de dolor. Marionelle miró la espalda retrocedente de su hermana hasta que desapareció por completo, tragada por la presión de cuerpos y la neblina de polvo que colgaba perpetuamente en el aire. Su expresión era vacía, sin emoción, porque la capacidad de duelo había sido golpeada fuera de ella durante largos meses de crueldad. Cualquier amor que alguna vez hubiera sentido por Yanelle había muerto tanto tiempo atrás que apenas recordaba que había existido. En su lugar solo había entumecimiento, una bendita ausencia de sentimiento que la protegía del peso completo de su abandono. Garys vio el vacío en sus ojos y entendió lo que significaba. Él había usado esa misma expresión en los días después de la muerte de Elena, cuando el mundo había perdido todo color y significado. No dijo nada al respecto, no comentó, porque qué palabras podían abordar una pérdida tan profunda. En cambio, simplemente tomó su mano y la guió lejos de ese lugar de sufrimiento, lejos del salón de subastas con su hedor a miedo y desesperación, hacia la luz dura del patio exterior. Avanzaron por el asentamiento en silencio, Marionelle luchando por mantener el paso con sus zancadas más largas a pesar de sus esfuerzos por caminar despacio. Su tobillo lesionado palpitaba con cada paso, enviando agudas punzadas de dolor por su pierna, pero se mordió el interior de la mejilla y no dijo nada. Quejarse traía castigo. Debilidad traía desprecio. Había aprendido bien esas lecciones. Garys notó que su cojera se hacía más pronunciada y se detuvo abruptamente. Ella casi chocó con él, deteniéndose en el último momento. Tu tobillo, dijo, más afirmación que pregunta. ¿Cuán grave está? Ella lo miró sorprendida, no acostumbrada a que alguien notara o le importara su dolor. No es importante, susurró, su voz ronca por el desuso. Hablaba poco estos días, habiendo aprendido que el silencio era más seguro que las palabras. Déjame ver, dijo él. Y cuando ella dudó, añadió, por favor, necesito saber si puedes caminar o si tengo que cargarte. La palabra por favor la golpeó como un golpe físico. Cuando alguien la había usado por última vez con ella. Cuando alguien había pedido en lugar de exigir. Lentamente, con miedo, asintió. Garys se arrodilló de nuevo, esta vez examinando su tobillo con dedos gentiles. Estaba hinchado y descolorido, la articulación caliente al tacto. No roto, juzgó, pero gravemente torcido. Caminar sobre él solo lo empeoraría. Sin una palabra, se incorporó y luego, moviéndose con lentitud cuidadosa para no asustarla, se inclinó y la levantó en sus brazos. Ella se tensó inmediatamente, todo su cuerpo rígido de miedo. Ser levantada por Yanelle siempre había significado ser arrojada o golpeada contra algo duro e implacable. Cerró los ojos con fuerza y se preparó para el impacto, para el dolor, para la inevitable crueldad que seguía a la vulnerabilidad. Pero Garys simplemente acomodó su peso contra su pecho y siguió caminando, sus brazos firmes debajo de ella, su paso medido y uniforme. La sostuvo como si no pesara nada, como si cargarla fuera lo más natural del mundo. Después de unos minutos, cuando ninguna violencia se materializó, Marionelle se permitió relajarse ligeramente, sus músculos rígidos aflojándose poco a poco.
Nunca la habían sostenido así, con cuidado en lugar de ira. Se sentía extraño e inquietante, y también de alguna manera correcto que no podía articular. Salieron por el camino que se alejaba del asentamiento, dejando atrás los edificios destartalados, el ruido y la aglomeración de demasiada gente desesperada viviendo demasiado cerca. El ruido de la subasta que antes había pesado tanto en la conciencia de Marionel quedó atrás, disolviéndose gradualmente en el espacio ilimitado que se abría ante ellos. El camino, tal como era, pronto pasó de tierra compacta a grava suelta y luego a poco más que una sugerencia de sendero a través de un terreno cada vez más salvaje. A su alrededor se extendía un vasto desierto que parecía interminable en todas direcciones. El paisaje era duro e implacable, dominado por afloramientos rocosos y vegetación escasa y retorcida que se aferraba tenazmente a la vida a pesar del entorno hostil. El cielo arriba era un azul pálido desvaído, blanqueado por la intensidad del sol que caía sin piedad. Vientos calientes barrían el terreno abierto, levantando nubes de arena fina y polvo que creaban pequeños remolinos que bailaban y giraban antes de disiparse. El viento era implacable, picando cualquier piel expuesta con partículas diminutas que se sentían como miles de agujas minúsculas. Marionel, aún cargada en los brazos de Garys, instintivamente presionó su rostro contra su pecho, buscando refugio del asalto abrasivo. Podía sentir su latido firme y fuerte bajo su mejilla y lo encontró extrañamente reconfortante. El ritmo era regular y calmado, sugiriendo que él no tenía miedo, no estaba preocupado, y de alguna manera eso la hacía sentir un poco más segura. Después de una hora de caminar, Garys la bajó con cuidado, sosteniéndola por el hombro hasta estar seguro de que su pie bueno estaba firme. De su mochila, que había recuperado del almacén del asentamiento antes de partir, sacó un paño gastado y un trozo de cuerda delgada. Con movimientos rápidos y eficientes, envolvió el paño alrededor de su rostro, cubriendo nariz y boca y dejando solo sus ojos expuestos. Luego hizo lo mismo consigo mismo, sus movimientos practicados y económicos. La arena te desgarrará la piel si la dejas, explicó, su voz amortiguada por la tela. Siempre protege tu rostro y ojos en el desierto abierto. El viento aquí no tiene misericordia con los desprevenidos. Marionel sintió comprendiendo, agradecida por la protección. Ya la sensación de picor en su piel expuesta había disminuido significativamente. Vio cómo Garys sacaba otro trozo de tela y lo convertía en un rudimentario cabestrillo para su tobillo lesionado, atándolo fuerte para dar soporte. Sus manos eran sorprendentemente gentiles a pesar de su evidente fuerza, y trabajaba con la confianza de alguien que había atendido muchas lesiones a lo largo de los años. Continuaron, ahora con Marionel caminando a su lado, su pequeña mano firmemente tomada en la más grande de él. Ajustó su paso al cojeo de ella, nunca tirando ni apurándola, simplemente manteniendo un ritmo constante y sostenible. El paisaje alrededor cambió gradualmente, el terreno rocoso dando paso a suelo cada vez más arenoso, la vegetación volviéndose aún más escasa y desesperada. Las primeras horas de su viaje transcurrieron en casi silencio, roto solo por el constante aullido del viento y el crujido de sus pasos. Marionel seguía lanzando miradas a Garys, intentando entender a este extraño hombre que la había comprado por una suma tan inexplicable. No la miraba con la fría evaluación de alguien valorando propiedad. No le hablaba con la crueldad casual que había llegado a esperar de los adultos. Simplemente caminaba a su lado, ocasionalmente ajustando su agarre en su mano para mayor comodidad, a veces señalando características del paisaje que podrían ser importantes recordar. «Mira esa formación rocosa allí», dijo en un momento, señalando un grupo de peñascos que realmente parecían una bestia agazapada congelada en piedra. «La que parece un animal acurrucado. Esa marca la frontera entre el territorio del asentamiento y la verdadera naturaleza salvaje. De aquí en adelante, estamos en el dominio de la naturaleza, no de la humanidad. Debes estar alerta todo el tiempo. El peligro puede venir de cualquier dirección». Ella asintió solemnemente, grabando el punto de referencia en la memoria. La idea de peligro no la asustaba tanto como podría haberlo hecho. Después de años con Yaneye, había aprendido que las criaturas más peligrosas a menudo tenían rostros familiares. Cuando el sol subió más alto,
Alcanzando su cenit y derramando calor como metal líquido, Garys comenzó a buscar refugio. La temperatura se había vuelto peligrosa, el aire temblando con ondas de calor que distorsionaban la visión y hacían que respirar se sintiera como inhalar fuego. Los pasos de Marionel se habían vuelto cada vez más inestables, su pequeño cuerpo luchando por coping con las condiciones extremas. Sudor corría por su rostro bajo la tela protectora, y sus labios, lo poco que él podía ver, ya comenzaban a agrietarse por deshidratación. Finalmente vio lo que buscaba, un saliente poco profundo de roca que sobresalía de una cara de acantilado bajo, creando un pequeño refugio como cueva. La abertura era estrecha, apenas suficiente para que un adulto pasara apretado, pero dentro se abría en un espacio de quizás 2 metros de profundidad y lo suficientemente ancho para que varias personas se acostaran cómodamente. Las paredes de roca proporcionarían aislamiento del peor calor, y el saliente los protegería de los rayos directos del sol. Aquí dentro, dijo, guiando a Marionel hacia la abertura. Ella dudó en la entrada, la oscuridad interior despertando recuerdos del pequeño cuarto sin luz donde Yanelle la había encerrado a menudo por días. Gary sintió su reticencia y apretó su mano tranquilizadoramente. Es seguro, te lo prometo. La oscuridad aquí es tu amiga, no tu enemiga. Nos mantendrá frescos mientras el sol raya afuera. Aún insegura, pero confiando en él más que en sus propios miedos, Marionel se dejó guiar dentro. Cuando sus ojos se ajustaron a la penumbra, vio que tenía razón. La temperatura dentro era notablemente más fresca, las paredes de roca irradiando un frío agradable que hacía que el calor opresivo afuera pareciera un recuerdo lejano. El suelo era arenoso pero relativamente plano, y no había señales de ocupación animal reciente. Ni excrementos, ni huesos, ni el olor almizclado que indicaba una guarida. Garys descolgó su mochila y comenzó a sacar artículos esenciales. Una manta gastada que extendió en el suelo para que ella se sentara, un odre de agua que abrió y le ofreció primero. Marionel lo tomó con manos temblorosas y lo llevó a sus labios, bajando la tela que cubría su rostro. Bebió con avidez al principio, el líquido fresco calmando su garganta seca, lavando el polvo y la arena acumulada. Luego se detuvo abruptamente, bajando el odre con agua aún chapoteando dentro. Miedo cruzó su rostro, respuesta aprendida de innumerables castigos por tomar demasiado, por ser codiciosa, por osar satisfacer sus propias necesidades. Extendió el odre a Garys, sus manos temblando, sus ojos bajos esperando ira o represalia. Bebe, dijo él simplemente, sin hacer movimiento para tomar el odre. Bebe lo que necesites. Hay suficiente para ambos, y sé dónde encontrar más. No tienes que racionar ni negarte aquí. No conmigo. Ella lo miró con incredulidad evidente en cada línea de su pequeño rostro. Pero si bebo demasiado, no habrá suficiente para ti, susurró, su voz apenas audible. Entonces yo pasaré sed hasta encontrar más agua, respondió calmadamente. Pero no permitiré que sufras deshidratación porque tengas miedo de tomar lo que necesitas. Bebe, Marionel. No es una petición. Es yo diciéndote que tu bienestar importa. Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y oírlo dicho sin ira ni desprecio hizo que algo dentro de ella se quebrara y cambiara. Lentamente, con cuidado, levantó de nuevo el odre a sus labios y bebió más, permitiéndose saciar su sed en lugar de parar en el mínimo para sobrevivir. El agua estaba tibia y sabía ligeramente al cuero del recipiente, pero para ella bien podría haber sido la bebida más fina jamás creada. Cuando finalmente bajó el odre, habiendo bebido hasta saciarse, se limpió la boca con el dorso de la mano y se lo ofreció a Garys de nuevo. Esta vez se lo tomó, bebiendo profundamente antes de cerrarlo y dejarlo donde ambos pudieran alcanzarlo fácilmente. Luego sacó un pequeño paquete envuelto en tela y lo abrió revelando carne seca y pan duro, raciones de viaje diseñadas para durar largos periodos sin echarse a perder. Partió el pan por la mitad y le dio a ella la pieza más grande. Dividió la carne de manera similar, dándole de nuevo la porción mayor. Marionel miró la comida en sus manos, su estómago apretándose de hambre al olor y la vista, pero no comió inmediatamente. En cambio miró sus porciones y luego las de ella, claramente haciendo cálculos mentales. Me diste más, dijo insegura. Tú lo necesitas más, respondió,
ya mordiendo su propio trozo de pan. Aún estás creciendo, y no has comido bien por un tiempo. Puedo ver tus costillas a través de la túnica. Necesitas recuperar fuerzas. Pero tú eres más grande. Necesitas más comida para mantener tu energía, argumentó, mostrando una lógica que lo sorprendió por su sofisticación. Yo también estoy mejor alimentado y más acostumbrado a la privación, contrarrestó. He aprendido a funcionar con raciones mínimas cuando es necesario. Tú no has tenido ese lujo. Ahora come antes de que la comida se caliente y sea aún menos apetecible de lo que ya es. Ella comió despacio, saboreando cada bocado a pesar de la textura dura y masticable de la carne y la dureza del pan. Estaba lejos de ser la peor comida que había sido forzada a consumir. Al menos era comida real, no los restos y desperdicios que Yanelle a menudo le arrojaba. Y era suya, dada libremente sin condiciones ni la expectativa de que tuviera que hacer algo degradante o doloroso para ganarla. Descansaron en el refugio mientras el sol completaba su recorrido por el cielo, esperando que la temperatura bajara a niveles más soportables. Garys usó el tiempo para examinar más a fondo las lesiones de Marionelle, revisando su tobillo, los moretones en brazos y piernas, el corte curándose en su mejilla que casi había olvidado. Su toque era clínico pero gentil, el toque de alguien acostumbrado a tratar heridas. Tu hermana te hizo esto, dijo, y no era pregunta. Marionelle asintió, sin confiar en su voz. ¿Qué había que decir? Sí, su hermana la había lastimado. Sí, su propia sangre la había tratado peor que a un animal. Eran hechos inmutables e innegables. No te lastimará de nuevo, dijo Garys con intensa calma. Nadie lo hará. No mientras yo respire. ¿Entiendes? Estás bajo mi protección ahora, y no tomo esa responsabilidad a la ligera. Ella quería creerle. Desesperadamente quería creer que alguien en este universo cruel podría realmente importarle lo que le pasara. Pero creer era peligroso. Esperar era peligroso. Te dejaba vulnerable a la decepción y la traición. Aún mirando sus ojos, viendo la determinación allí, se encontró asintiendo. Tal vez esta vez fuera diferente. Tal vez este hombre, este desconocido que la había comprado por razones que no podía entender, realmente quisiera decir lo que decía. Cuando la tarde menguó y el calor comenzó su lento retiro, salieron del refugio y continuaron el viaje. El paisaje había cambiado durante su descanso, el movimiento del sol alterando el juego de sombras y luz sobre las rocas y arena. Lo que había sido un entorno castigador y hostil comenzó a revelar una belleza austera. Los ángulos duros de la piedra y el interminable barrido del desierto creando patrones y texturas casi artísticos en su composición. Marionelle, asustada por los espacios interminables y lo profundamente desconocido que se extendía ante ella, instintivamente se acercó más a la pierna de Garys, presionando contra él buscando seguridad. Él, sintiendo su temblor y su necesidad de consuelo adicional, detuvo la marcha y sacó su viejo manto gastado de la mochila. La prenda era de tela pesada que había sido remendada y remendada muchas veces, y olía a humo de incontables fogatas y cuero de años de uso, y al indefinible aroma que era únicamente suyo. Lo colocó alrededor de sus pequeños hombros, envolviéndola con cuidado en sus pliegues. El manto era demasiado grande para ella, el dobladillo arrastrando por el suelo detrás, los hombros colgando más allá de sus codos. Pero creaba un capullo protector que ayudaba a resguardarla tanto del viento como de la vastedad psicológica de su entorno. El peso era reconfortante, como un recordatorio tangible de que no estaba sola. No tengas miedo, susurró Garys, sus palabras apenas audibles en el constante aullido del viento. Pero para Marionelle sonaron como la melodía más dulce que había oído. El desierto es duro, pero también es honesto. No fingirá ser algo que no es. Aprende a leer sus señales. Aprende a respetar su poder, y podrás sobrevivir aquí. Te enseñaré todo lo que necesitas saber. Siguieron caminando mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja, púrpura y rojo que parecían casi demasiado vivos para ser reales. La temperatura caía rápidamente al acercarse la oscuridad, el desierto cambiando su calor aplastante por un frío que penetraba hasta los huesos. Sin apenas transición entre los extremos, Marionelle comenzó a tiritar a pesar del manto,
su pequeño cuerpo luchando por adaptarse al cambio rápido. Garys lo notó inmediatamente y aumentó ligeramente el paso, escaneando el paisaje oscureciéndose en busca de un lugar adecuado para acampar. Necesitaban resguardo del viento, un sitio donde pudieran hacer fuego sin que fuera inmediatamente visible para cualquier cosa que cazara en la oscuridad. El desierto de noche era hogar de depredadores evolucionados para prosperar en esas condiciones, y la descuidado podía ser fatal. Encontró lo que buscaba justo cuando la última luz se desvanecía del cielo, una depresión en el suelo, quizás los restos de un antiguo lecho de río con bancos altos que romperían lo peor del viento. El fondo era arenoso pero firme, y había suficiente vegetación seca dispersa para combustible. No era perfecto, pero serviría. La primera noche en el desierto llegó rápido una vez que el sol desapareció bajo el horizonte. La temperatura cayó en picada, el frío penetrando hasta los huesos con una ferocidad casi vengativa después del calor opresivo del día. Marionel, a pesar de la protección del manto de Garys, no podía parar de tiritar, sus dientes castañeteando audiblemente, sus labios adquiriendo un tinte azulado que nada tenía que ver con su color natural de piel. Garys, basándose en años de experiencia de supervivencia acumulada en incontables noches similares, se movió con eficiencia decidida. Comenzó recolectando material para fuego, juntando cada rama seca y hierba muerta que pudo encontrar en las inmediaciones. Le mostró a Marionel qué buscar, enseñándole a distinguir entre vegetación que ardería bien y la que solo humearía. Siempre recoge más de lo que crees necesitar, explicó mientras trabajaba, sus manos nunca deteniéndose. La noche del desierto es larga, y el frío es implacable. Un fuego que se apaga en la oscuridad puede significar la muerte. Debemos mantenerlo alimentado toda la noche, turnándonos para vigilar y atenderlo. Marionel intentó ayudar, sus pequeñas manos agarrando lo que pudiera de material seco. Pero su tobillo lesionado y su debilidad general limitaban cuanto podía contribuir. Aún así, Garys alabó cada palo y puñado de hierba que traía, tratando sus esfuerzos como valiosos independientemente de la cantidad real. El elogio la hizo trabajar más duro, empujando más allá de su dolor y agotamiento para traer más combustible para el fuego que los mantendría vivos en la fría noche que venía. Cuando acumularon lo que Garys juzgó suficiente, lo arregló cuidadosamente en la depresión, creando una estructura que prendería fácil y ardería eficientemente. De una bolsa en su cinturón sacó un kit para encender fuego, pedernal, percutor y un poco de hongo seco que capturaría la menor chispa y la mantendría el tiempo suficiente para que materiales más grandes se encendieran. Marionel observó fascinada, con un toque de miedo, mientras trabajaba, golpeando el pedernal contra el percutor en movimientos rápidos y practicados. Chispas volaron del impacto, diminutos puntos de luz en la oscuridad creciente, la mayoría muriendo inmediatamente, pero algunas aterrizando en el hongo preparado. Después de varios intentos, una chispa prendió y se mantuvo, un punto naranja que comenzó a brillar y crecer, alimentándose del hongo y creando una pequeña llama. Garys se inclinó cerca, ahuecando sus manos alrededor del frágil fuego, protegiéndolo del viento mientras soplaba suavemente para darle oxígeno. La llama creció, extendiéndose a la hierba seca que había colocado alrededor, luego a las ramas más grandes. En minutos tenían un fuego adecuado, llamas saltando y danzando, empujando la oscuridad y proporcionando calor bendito. Marionel se acercó inmediatamente al fuego, sus pequeñas manos extendidas hacia su calor, todo su cuerpo orientado hacia la fuente de calor, luz y consuelo. Había visto fuegos antes, por supuesto, pero siempre desde lejos, a través de ventanas o desde cuartos cerrados. Esta era la primera vez que le permitían sentarse realmente junto a uno, sentir su calor en el rostro, ver la danza hipnótica de las llamas. Era hermoso y ligeramente aterrador y absolutamente cautivador. El fuego es vida en el desierto, dijo Garys, sentándose frente a ella con la espalda contra un peñasco que daría soporte y protección de cualquier cosa que se acercara por detrás. Proporciona calor, luz, protección y la capacidad de cocinar comida. Pero también es peligroso si no se respeta. Nunca des por sentado el fuego. Nunca asumas que puedes controlarlo completamente. Trátalo con respeto y te servirá bien. Sé descuidado y te consumirá. Ella asintió solemnemente,
absorbiendo la lección. Todo lo que Garys le decía parecía importante, conocimiento que podía marcar la diferencia entre vida y muerte. Quería aprenderlo todo. Quería entender este mundo duro y cómo sobrevivir en él. Conocimiento era poder, y poder era supervivencia, y supervivencia era lo único que importaba. Se sentaron en silencio un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el distante aullido del viento a través del desierto. Los ojos de Marionel comenzaron a caer a pesar de su determinación de mantenerse alerta. El calor del fuego, combinado con el agotamiento del viaje del día y el torbellino emocional de todo lo ocurrido, la arrastraba inexorablemente hacia el sueño. «Descansa», dijo Garys suavemente, notando su lucha. «Yo vigilaré. Nada te hará daño mientras yo esté despierto. Pero tú también necesitas dormir», protestó débilmente, las palabras arrastrándose ligeramente mientras el cansancio la tiraba. «Dormiré después, cuando hayas descansado. Por ahora, tú lo necesitas más que yo. Duerme, pequeña. Estás segura aquí». Marionel quería discutir más, quería insistir en que podía ayudar a vigilar, pero su cuerpo tenía otras ideas. Casi contra su voluntad, se encontró acurrucándose de lado cerca del fuego, aún envuelta en el manto de Garys, usando su brazo como almohada. El suelo era duro y arenoso, lejos de cómodo, pero comparado con los pisos fríos y espacios apretados que había soportado tanto tiempo, se sentía casi lujoso. Mientras el sueño la reclamaba, arrastrándola a la oscuridad, su último pensamiento despierto fue de sorpresa por sentirse lo suficientemente segura para dormir. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, no tenía miedo de lo que podría pasar mientras estuviera inconsciente y vulnerable. Garys había dicho que la protegería, y a pesar de todas las razones para no hacerlo, le creía. La noche pasó lentamente. Garys mantuvo vigilia durante las horas oscuras, alimentando el fuego periódicamente, observando y escuchando el desierto alrededor. Sonidos extraños resonaban en la oscuridad. Llamadas de criaturas nocturnas, roce de garras en piedra, aleteo sobre sus cabezas. Cada sonido requería evaluación, determinar si representaba amenaza potencial o solo actividad normal de la naturaleza. Varias veces vio ojos reflejando la luz del fuego desde más allá de su pequeño círculo de iluminación. Depredadores curiosos atraídos por el fuego o el olor de presa potencial, pero lo bastante sabios para mantener distancia de las llamas y del humano vigilante que las atendía. Garys mantuvo su cuchillo cerca, listo para defender el campamento si fuera necesario, pero los observadores se quedaron como observadores y no se acercaron. Cuando el amanecer se acercó, pintando el cielo oriental con pálidas rayas de rosa y gris, Garys finalmente se permitió descansar. Añadió más combustible al fuego, asegurándose de que ardiera varias horas más. Luego se posicionó donde aún pudiera ver a Marionel y despertarse rápido si fuera necesario. El sueño llegó rápido, profundo y sin sueños de un hombre cuyo cuerpo sabía tomar descanso cuando estaba disponible. El sol estaba bien arriba cuando Marionel despertó, sobresaltada y desorientada por el entorno desconocido. Por un momento el pánico la atrapó mientras luchaba por recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Luego la memoria volvió, la subasta, Garys, el viaje por el desierto, el fuego. Estaba segura. No estaba sola. Se sentó con cuidado, su cuerpo rígido y dolorido por dormir en el suelo duro y por los esfuerzos del día anterior. Su tobillo aún palpitaba, pero el dolor había bajado a un nivel más manejable, sugiriendo que la hinchazón comenzaba a ceder. Miró alrededor del pequeño campamento, tomando detalles que la oscuridad había ocultado. Garys dormía cerca, su espalda contra el peñasco, su mano descansando en la empuñadura de su cuchillo incluso dormido. Su rostro parecía diferente en reposo, las líneas duras suavizadas, la tensión perpetua que normalmente marcaba sus rasgos temporalmente ausente. Parecía más joven y también más vulnerable, más humano. Se dio cuenta de que debía haber permanecido despierto toda la noche vigilándola, renunciando a su propio descanso para asegurar su seguridad. El fuego había bajado a brasas brillantes, pero aún daba calor. Moviendo lo más silencioso posible, Marionel añadió unas cuantas piezas más de la madera seca que habían recolectado,
imitando lo que había visto hacer a Garys la noche anterior. El fuego aceptó el nuevo combustible con gratitud, llamas subiendo para abrazar el material fresco, alejando el frío matutino. El sonido del fuego reviviendo despertó a Garys instantáneamente. Sus ojos se abrieron de golpe, su cuerpo tensándose, su mano apretando el cuchillo mientras evaluaba amenazas potenciales con la respuesta automática de alguien acostumbrado al peligro. Luego vio a Marionelle sentada junto al fuego, alimentándolo con más madera, y se relajó, una pequeña sonrisa tocando las comisuras de su boca. «Buenos días», dijo, su voz ronca por el sueño. «Me dejaste dormir más de lo que pretendía». «Estabas cansado», respondió ella simplemente. «Te quedaste despierto toda la noche protegiéndome. Parecía justo dejarte descansar». «¿Justo?», repitió el pensativo. «Sí, justo. Ese es un concepto que entiendes incluso después de todo lo que has pasado. Eso dice algo importante sobre quién eres, Marionelle. Algo bueno». Ella no supo cómo responder, así que no dijo nada, ocupándose en cambio con el fuego. Gary se levantó y se estiró, sacando los nudos y rigidez de dormir apoyado contra una roca. Luego comenzó a levantar el campamento, empaquetando eficientemente sus pocas pertenencias y dispersando cuidadosamente el fuego para que no quedaran brasas que pudieran iniciar un incendio. A la mañana siguiente, Garys le mostró cómo buscar comida en el desierto aparentemente estéril. Explicó que el entorno duro había forzado a sus habitantes a convertirse en expertos en esconderse, conservar recursos, sobrevivir con aparentemente nada. Pero si sabías dónde mirar, si entendías las señales sutiles, el desierto proporcionaría lo suficiente para sostener la vida, si no abundantemente, al menos adecuadamente. Le enseñó a buscar ciertas plantas con hojas gris verdosas que señalaban raíces comestibles bajo la arena. Estas raíces, al raspar la capa exterior, contenían pulpa sorprendentemente húmeda y nutritiva con un sabor ligeramente dulce que no era desagradable. El contenido de agua era bajo, pero suficiente para suplementar sus odres. Le mostró cómo encontrar los pequeños escarabajos que vivían bajo rocas planas, cómo romper sus caparazones y extraer la carne rica en proteínas dentro. El sabor era amargo y la textura desagradable, pero proteína era proteína, y supervivencia a menudo significaba comer cosas lejos de apetecibles. Marionelle se forzó a tragar la carne de escarabajo sin náuseas, determinada a mostrar que podía hacer lo necesario. Compartió con ella sus restantes raciones secas, dividiendo cuidadosamente la carne seca y el pan duro. La porción que le dio era notablemente más grande que la que se quedó, aunque intentó hacer que la división pareciera igual. Ella lo notó, por supuesto, pero entendió que discutir sería inútil. Él había tomado su decisión, y su terca insistencia en priorizar sus necesidades sobre las propias era tanto frustrante como profundamente conmovedora. «Cuando lleguemos a mi cabaña habrá comida de sobra», prometió, viendo su expresión preocupada. «Tengo reservas guardadas, suficientes para pasar el invierno si es necesario. Unos días de raciones cortas no me dañarán, pero es importante que mantengas tus fuerzas. El viaje que viene no es fácil, y necesitas energía para completarlo». Continuaron, cada día fundiéndose en el siguiente en un patrón de caminar, descansar durante las horas más calurosas y acampar cuando caía la oscuridad. El paisaje cambió gradualmente, el desierto plano dando paso a terreno cada vez más accidentado dominado por formaciones rocosas y suelo quebrado que hacía el caminar más difícil. La vegetación también cambió, volviéndose ligeramente menos escasa, con ocasionales parches de hierba gruesa y arbustos resistentes que se aferraban obstinadamente a la vida en las grietas entre piedras. Durante el cruce de altas dunas de arena, que parecían olas interminables de un océano congelado, con crestas afiladas contra el cielo duro y pendientes traicioneras con arena suelta que se movía, de repente se encontraron con una manada de depredadores de arena agresivos. El ataque llegó sin aviso. Estas criaturas con pelaje azul que se mezclaba casi perfectamente con la arena saltaron desde detrás de una duna particularmente grande, sus ojos brillando con furia depredadora y hambre no satisfecha hace demasiado. Eran 6, cada una del tamaño de un lobo pero construidas más bajas al suelo con poderosas patas traseras diseñadas para ráfagas explosivas de velocidad y mandíbulas capaces de triturar hueso con facilidad.
Su pelaje azul ondulaba como agua al moverse, creando una ilusión óptica que hacía difícil seguir sus movimientos o juzgar distancias con precisión. Solo sus ojos traicionaban su presencia, amarillos ardientes bajo la luz dura del sol, fijos en los dos viajeros con concentración absoluta. Garrys reaccionó instantáneamente, sus movimientos rápidos y precisos a pesar de su aparente estado relajado momentos antes. Su mano voló al largo cuchillo en su cinturón, sacando el arma en un movimiento fluido que hablaba de incontables horas de práctica. La hoja estaba bien cuidada, su filo tan afilado que reflejaba la luz del sol como un espejo, su superficie marcada con pequeños rasguños y decoloraciones que indicaban uso pesado durante muchos años. Sin vacilación ni miedo visible, se lanzó decididamente a la batalla, colocándose entre Marionel y el peligro que se acercaba. Su rostro se transformó, la expresión gentil a la que ella se había acostumbrado endureciéndose en algo frío y letal, sus ojos entrecerrándose con concentración, su mandíbula apretándose con determinación. Cada movimiento era económico, eficiente, sin desperdicio en florituras o dramáticos innecesarios. Era lucha destilada a su forma más pura, supervivencia a través de habilidad superior y compromiso absoluto. Detrás de esas rocas, ladró a Marionel, su voz aguda y autoritaria, sin dejar espacio para discusión o vacilación. No salgas, pase lo que oigas. Quédate escondida. Marionel, mirando horrorizada desde detrás de su espalda por el segundo antes de correr, vio su fuerza y coraje inquebrantables radiando como una aura invisible que parecía empujar de vuelta la amenaza física de los depredadores. Vio cómo, a pesar de la ventaja numérica de los atacantes, él permanecía absolutamente firme, sus pies plantados firmes en la arena, su hoja lista, todo su ser enfocado en el único propósito de protegerla. Corrió, su tobillo lesionado protestando con cada impacto doloroso, y se arrojó detrás de un grupo de grandes peñascos que sobresalían de la arena como huesos de algún gigante enterrado antiguo. Desde esa posición podía ver la batalla, pero estaba relativamente protegida de asalto directo. Quería apartar la mirada, cerrar los ojos y bloquear la violencia, pero no podía. Tenía que saber qué pasaba. Tenía que ver si él sobreviviría. El primer depredador saltó, un borrón de pelaje azul y dientes destellantes, apuntando a la garganta de Garrys con la precisión de una criatura que había matado muchas veces antes. Garrys lo enfrentó con un paso lateral que pareció casi casual, dejando que la bestia pasara a centímetros mientras su cuchillo salía en un tajo rápido y controlado. La hoja abrió un largo corte en el flanco de la criatura. No lo suficientemente profundo para ser inmediatamente fatal, pero ciertamente doloroso para desalentar un segundo ataque inmediato. El depredador chilló, un sonido entre gruñido y grito, y rodó lejos en una nube de arena y sangre azul que humeaba ligeramente en el aire frío. Se puso de pie rápido, sacudiéndose, pero sus movimientos ahora eran más cautelosos, más respetuosos del humano que había sacado primera sangre. El segundo depredador vino desde su izquierda, intentando explotar lo que percibía como una abertura mientras estaba enfocado en su compañero. Pero Garrys había seguido su acercamiento con visión periférica, y giró para enfrentarlo, levantando su cuchillo en un arco defensivo que atrapó a la bestia en el hocico. Hueso crujió bajo el impacto, y el depredador retrocedió con un aullido de dolor, sangre brotando de su nariz arruinada. El tercero y cuarto atacaron juntos, mostrando las tácticas coordinadas de cazadores de manada que habían trabajado en equipo años y entendían instintivamente cómo abrumar presas más grandes o peligrosas mediante cooperación. Vinieron de lados opuestos, forzando a Garrys a dividir su atención, intentando crear una abertura que uno pudiera explotar mientras él lidiaba con el otro. Garrys retrocedió varios pasos, sus pies moviéndose en un patrón que lo mantenía equilibrado en la arena traicionera mientras mantenía su posición defensiva entre los depredadores y el escondite de Marionel. Su hoja creaba una barrera de acero afilado, moviéndose en patrones apretados y económicos que hacían peligroso acercarse desde cualquier ángulo. Pero los depredadores eran persistentes y hambrientos, y presionaron su ataque sin descanso. Una bestia logró pasar su guardia, sus garras extendidas, apuntando a su pierna en intento de incapacitarlo y bajarlo a su nivel. Las garras rasgaron su pantorrilla, desgarrando tela y carne,
dejando 4 surcos paralelos que inmediatamente comenzaron a sangrar libremente. Dolor subió por su pierna, agudo y caliente. Pero la expresión de Garys no cambió. Su concentración no vaciló. Clavó su cuchillo en el hombro del depredador, sintiendo la hoja hundirse profundo, raspando hueso. La criatura gritó e intentó retroceder, pero Garys sostuvo la empuñadura, usándola como ancla para mantenerla cerca mientras daba una patada salvaje a su cabeza con el otro pie. Algo crujió y el depredador se aflojó, colapsando en la arena sin moverse más. Uno menos, quedaban 5. Marionel miraba desde su escondite, sus pequeñas manos presionadas contra la boca para ahogar los gritos que amenazaban salir de su garganta. Nunca había visto violencia así, nunca había presenciado la brutal realidad de lucha de vida o muerte. Cada golpe que Garys recibía la hacía encogerse como si la hubieran golpeado a ella. Cuando vio sangre empapando su pantalón, volviendo la tela oscura y húmeda, sintió algo romperse dentro de su pecho. Un dolor agudo que nada tenía que ver con sus propias lesiones. «Por favor, no mueras», susurró, las palabras demasiado bajas para que alguien las oyera sobre los sonidos del combate. Pero las dijo de todos modos, como si pronunciarlas pudiera hacerlas realidad. «Por favor, no me dejes sola. No ahora. No cuando acabo de encontrarte». El quinto y sexto depredadores, viendo caer a uno de su manada, se volvieron más agresivos, más desesperados. Atacaron con furia renovada, abandonando cautela por fuerza abrumadora. Garys enfrentó su asalto con grim determinación. Su trabajo con el cuchillo se volvió más agresivo también, igualando su escalada. Ya no solo defendía. Ahora cazaba, usando su momentum contra ellos, convirtiendo sus ataques en oportunidades para contraataques. Atrapó a una bestia en pleno salto, su hoja encontrando su garganta y cortando los vasos principales allí. Sangre salió en un arco caliente, salpicando la arena y el rostro y pecho de Garys. El depredador cayó al suelo y quedó quieto, su sangre bombeando en pulsos decrecientes mientras su corazón luchaba y luego se detenía. 2 menos, quedaban 4. Los depredadores restantes comenzaron a mostrar signos de incertidumbre. Habían esperado presa fácil. 2 viajeros que serían rápidamente abrumados. En cambio habían encontrado algo peligroso, algo que contraatacaba con habilidad y ferocidad que igualaba la suya. La mentalidad de manada que los había impulsado a atacar comenzaba a romperse, instintos individuales de supervivencia empezando a sobreponerse al impulso colectivo de caza. Garys sintió el cambio y presionó su ventaja. Avanzó hacia ellos, ya no esperando que vinieran. Sus movimientos agresivos e intimidantes, su rostro una máscara de sangre y arena, sus ojos ardiendo con intensidad que prometía muerte a cualquier cosa en su camino. Se había convertido en algo primal, algo aterrador, un recordatorio de que los humanos no habían llegado a la cima de innumerables cadenas alimenticias por debilidad o misericordia. Los depredadores heridos, los que había golpeado en intercambios previos, comenzaron a retroceder, alejándose lentamente, sus ojos nunca dejando el suyo, pero su lenguaje corporal claramente indicando su misión. Los 2 ilesos aguantaron un momento más, gruñendo y mostrando dientes en un último despliegue de desafío. Pero cuando Garys dio otro paso adelante, levantando su cuchillo y soltando un rugido de desafío que parecía venir de lo profundo de su pecho, también cedieron. La manada huyó, sus formas azules desapareciendo rápidamente sobre las dunas, dejando solo huellas en la arena y los cuerpos de sus compañeros caídos. Garys permaneció en su lugar, su pecho agitándose por el esfuerzo, su cuchillo aún listo por si regresaban. Sangre goteaba de la hoja y de varias heridas en su cuerpo, cada gota oscureciendo la arena donde caía. Por un largo momento simplemente estuvo allí, esperando asegurar que la amenaza realmente había pasado. Luego lentamente la tensión comenzó a drenarse de su cuerpo. Sus hombros bajaron, su agarre en el cuchillo se relajó ligeramente, y la expresión dura y letal se desvaneció de su rostro, reemplazada por agotamiento y dolor. Bajó su arma y se giró hacia donde Marionel se escondía. «Se acabó», llamó, su voz ronca y tensa. «Puedes salir ahora». Se fueron. Marionel no se movió inmediatamente. Permaneció agachada detrás de las rocas,
su mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. La violencia, la sangre, la muy real posibilidad de que estuviera a punto de ver morir a este hombre defendiéndola. Cuando finalmente salió, moviéndose en piernas que parecían pertenecer a otra persona, su rostro estaba pálido bajo su piel azul, sus ojos grandes y soqueados. Corrió hacia él a pesar del dolor en su tobillo, a pesar de la sangre que lo cubría y lo hacía parecer algo de una pesadilla. Se lanzó contra él con toda la fuerza que su pequeño cuerpo podía generar, sus brazos rodeando su cintura y apretando tan fuerte como podía. Por primera vez en muchos años sintió el calor de verdadera protección, la sólida seguridad de que alguien había estado dispuesto a arriesgar la muerte para mantenerla a salvo. Era la primera vez que abrazaba a alguien que no causaba dolor, que no usaba contacto físico como preludio a violencia. «Te lastimaron por mi culpa», sollozó, las palabras amortiguadas contra su chaleco ensangrentado. «Atacaron porque estoy aquí. Porque tenías que protegerme. Es mi culpa». Garys, a pesar de sus heridas y agotamiento, a pesar del dolor irradiando de múltiples lesiones, cuidadosamente envolvió su brazo libre alrededor de ella, sosteniéndola mientras cuidaba de no mancharla demasiado de sangre. Su otra mano aún sostenía el cuchillo porque el desierto estaba lleno de peligros y bajar completamente la guardia era tonto. Pero la sostuvo con toda la gentileza que pudo reunir. La dejó aferrarse a él y llorar el miedo y horror de lo que había presenciado. «No es tu culpa», dijo firmemente, su voz sin dejar espacio para discusión. «Esas criaturas atacaron porque tenían hambre y parecíamos presa. Me habrían atacado igual si hubiera estado solo. Tal vez más agresivamente porque no habría tenido advertencia mientras lidiaba contigo. Hiciste exactamente lo que te dije. Te escondiste. Te mantuviste a salvo. Lo hiciste bien. Pero estás sangrando», insistió, retrocediendo ligeramente para mirar su rostro. «Estás herido. ¿Y si las heridas se infectan? ¿Y si mueres porque me salvaste? No voy a morir por estos rasguños», la aseguró, logrando una pequeña sonrisa a pesar del dolor. «He sobrevivido a cosas mucho peores. Sanarán limpios si se atienden bien, y sé cómo hacerlo. No tienes que preocuparte porque muera y te deje sola, pequeña. Soy demasiado terco para morir fácil». Garys, a pesar de su habilidad y experiencia, había recibido varios cortes profundos de las afiladas garras de los depredadores, heridas que sangraban libremente y requerirían tratamiento pronto para prevenir infección o pérdida excesiva de sangre. Pero había repelido exitosamente el ataque, había protegido a su protegida, había probado que incluso en esta tierra salvaje había cosas que no podían casarse con impunidad. Cuando la última criatura retrocedió, desapareciendo sobre las dunas con un último gemido de derrota, Marionelle, que hasta ese momento había permanecido escondida detrás de las enormes rocas como le indicó, finalmente reunió valor para salir. Se acercó lentamente, sus ojos tomando cada detalle de su condición. La sangre empapando su pantalón, los rasguños en sus brazos donde garras habían encontrado carne desprotegida, el corte sobre su ojo donde una piedra suelta durante la pelea lo había golpeado. Parecía maltrecho y peligroso y absolutamente magnífico a sus ojos, un protector que había enfrentado la muerte sin vacilar para mantenerla a salvo. Permanecieron juntos en las secuelas de la violencia, rodeados por los cuerpos de los depredadores caídos y la extensión interminable del desierto. Dos sobrevivientes que acababan de cementar el vínculo entre ellos en sangre y combate. El concepto abstracto de protección se había vuelto realidad concreta. La frágil confianza que se había formado entre ellos había sido probada y encontrada fuerte. «¿Puedes caminar?», preguntó Marionelle, su voz pequeña y preocupada. «Tu pierna está herida. Tal vez deberías descansar antes de continuar». «Puedo caminar», la aseguró Garys. Aunque en verdad su pierna lesionada palpitaba con cada latido, y sabía que cojearía significativamente una vez que la adrenalina se disipara por completo. «Pero necesitamos alejarnos de aquí. El olor a sangre atraerá carroñeros y no estoy en condiciones de enfrentar otro ataque. Ayúdame a recolectar lo que podamos usar de estos cadáveres y luego encontraremos un lugar seguro para atender estas heridas apropiadamente». Juntos trabajaron para salvar lo que pudieran de los depredadores muertos. Garys le mostró a Marionelle cómo desollarlos,
como separar el pelaje de la carne debajo con cortes cuidadosos. El pelaje, explicó, era valioso y podía cambiarse en asentamientos o usarse para hacer ropa cálida para el invierno venidero. La carne era comestible, aunque dura y con sabor fuerte que requería acostumbrarse. Nada se desperdiciaría. El trabajo era macabro, y las manos de Marionel temblaban mientras ayudaba, pero se forzó a continuar. Esto era parte de la supervivencia. Esta era la realidad de vivir en un mundo duro donde cada recurso importaba. Si Garys podía luchar y matar para protegerla, ella podía armarse de valor para ayudar a procesar los resultados de esa lucha. Era lo mínimo que podía hacer. Cuando terminaron, ambos estaban cubiertos de sangre, sus manos pegajosas, su ropa manchada oscura. Parecían participantes en algún ritual primitivo pintados con la sangre de sus enemigos. Garys envolvió los pelajes y los mejores cortes de carne en la piel de una de las criaturas muertas, creando un bulto que podía cargar a pesar de sus lesiones. Continuaron su camino, pero ahora Marionel caminaba a su lado con aún mayor determinación, sosteniendo firmemente su mano, no solo para su propio consuelo, sino para darle soporte también. Podía sentirlo apoyándose ligeramente en ella, usándola como punto de estabilización. A medida que su pierna lesionada se volvía cada vez más difícil de usar correctamente, el calor se hizo insoportable, el sol quemando sin piedad sobre ellos, y sus reservas de agua, ya bajas, comenzaron a acercarse peligrosamente al vacío. Garys, usando su profundo conocimiento del desierto acumulado a lo largo de años sobreviviendo en este entorno hostil, los dirigió hacia un punto de referencia que recordaba de viajes previos. Tomó 3 horas más de viaje difícil con paradas frecuentes para descansar y conservar energía. Pero finalmente lo encontraron. Una fuente de agua secreta escondida entre un laberinto de rocas. Un pequeño oasis donde un manantial brotaba de profundo bajo tierra. El agua era fría y clara, con sabor a minerales y piedra, pero segura para beber. Ambos bebieron profundamente, reponiendo fluidos perdidos por esfuerzo y sangre, llenando sus odres y bebiendo de nuevo. Garys lavó sus heridas en el agua del manantial, apretando los dientes contra el ardor mientras el líquido frío limpiaba suciedad y sangre. Luego hizo que Marionel lo ayudara a aplicar un ungüento que preparó de hojas trituradas de una planta creciendo cerca del agua, un antibiótico natural que preveniría infección. Sostén los bordes de este corte juntos, instruyó, indicando el tajo más profundo en su pantorrilla. Presiona firme pero suave. Necesito vendarlo. Ella hizo lo indicado, su pequeña mano sorprendentemente firme a pesar de su miedo y repulsión al tocar la herida abierta. Podía sentir músculo y tendón bajo sus dedos, el pulso de sangre intentando filtrarse. Sostuvo firme mientras él enrollaba tiras de tela arrancadas de su camisa de repuesto alrededor de la lesión, atándolo apretado para detener la hemorragia y mantener el ungüento en su lugar. Cuando todas sus heridas estuvieron atendidas, descansaron junto al manantial varias horas, permitiendo que su cuerpo comenzara el proceso de curación. Marionel mantuvo vigilia esta vez, sus ojos escaneando las rocas alrededor buscando cualquier señal de peligro. Estaba determinada a probar que podía contribuir, que no era solo una carga para proteger, sino una compañera que podía compartir responsabilidades. Cuando el sol comenzó a bajar hacia el horizonte, se prepararon para continuar. Garys probó su pierna lesionada, encontró que aunque dolorosa, soportaría su peso adecuadamente. Se moverían más lento que antes, pero se moverían. Detenerse demasiado tiempo en un lugar era peligroso, incluso cerca de agua. Otras criaturas vendrían aquí a beber, y no todas estarían contentas de encontrar el manantial ocupado. Le enseñó a Marionel cómo conservar agua, demostrando la técnica de tomar pequeños sorbos a intervalos regulares en lugar de grandes tragos infrecuentes. Le mostró cómo reconocer signos de deshidratación en sí misma y otros, boca y labios secos, disminución de orina, mareo y confusión que indicaban niveles peligrosamente bajos de fluidos. Le enseñó a valorar cada gota y usarla sabiamente porque agua era vida y desperdiciarla era una forma de suicidio en el desierto. Les explicó cómo encontrar sombra en los más pequeños recovecos de rocas, cómo reconocer que sombras durarían más mientras el sol se movía por el cielo.
Señaló los tipos de rocas que retendrían frescura incluso en el calor del día, que podían usarse para bajar temperatura corporal en emergencia. Cada pieza de información era otra herramienta en el kit de supervivencia que estaba construyendo para ella, otra arma contra el entorno hostil que los rodeaba. Practicaron el racionamiento, cada uno tomando cantidades precisamente medidas de agua a horas establecidas. Era disciplina dura, especialmente bajo el sol implacable, con gargantas secas y cuerpos clamando por más. Pero Marionel nunca se quejó, nunca suplicó por raciones extra. Había soportado cosas mucho peores que sed bajo el cuidado de Yanelle. Al menos aquí el sufrimiento tenía propósito. Al menos aquí estaba aprendiendo a sobrevivir en lugar de solo existir al capricho cruel de alguien. En la cuarta noche de su viaje, mientras se acurrucaban alrededor de su fuego bajo un cielo tan claro que las estrellas parecían al alcance de la mano, Garys comenzó a hablar de su pasado con más detalle que antes. Su voz era baja y ronca por desuso y emoción, las palabras saliendo lentamente, como si cada una tuviera que ser arrancada de algún pozo profundo dentro del que normalmente mantenía sellado. Por la noche, cuando el viento frío aullaba a través del desierto y las estrellas brillaban con intensidad brillante contra el cielo absolutamente negro, creando un espectáculo celestial que parecía demasiado hermoso para un mundo tan duro, Garys le contó a Marionel sobre su familia. Le habló de su esposa, Elena, de su risa que había sonado como agua cayendo sobre piedras lisas, de sus sueños de construir una vida en esta frontera implacable, de su creencia inquebrantable de que los humanos podían crear algo bueno y duradero incluso en el entorno más hostil. Describió cómo se movía con una gracia que parecía imposible dadas las duras condiciones en que vivían, cómo tarareaba mientras trabajaba, cómo veía belleza en cosas que él había dejado de notar hace tiempo. Le contó de la insistencia de Elena en plantar flores alrededor de su cabaña, decoraciones inútiles que no proporcionaban comida ni beneficio práctico, pero que habían hecho que su hogar se sintiera más que solo una estructura para resguardarse de los elementos. Creía en crear belleza, dijo Garys, sus ojos fijos en las llamas pero viendo algo lejano y de hace tiempo. Decía que solo porque viviéramos en un lugar duro no significaba que tuviéramos que vivir vidas duras, que podíamos elegir hacer las cosas mejores, más agradables, más humanas. Al principio pensé que era tonto, desperdicio de tiempo y recursos. Pero la complací porque su felicidad valía más para mí que la practicidad. Se quedó en silencio un largo momento, perdido en recuerdos, y Marionel esperó pacientemente, sintiendo que necesitaba contar esta historia, necesitar dar voz al duelo que había cargado solo tanto tiempo. Las flores brotaron, continuó eventualmente, su voz apenas un susurro. Amarillas brillantes, rojas y púrpuras, colores imposibles en ese wasteland. Atraían mariposas y abejas, traían pequeños bolsillos de vida a nuestro rincón del infierno. Elena se sentaba entre ellas horas solo mirando, solo existiendo en su presencia. Decía que le daban esperanza. Decía que probaban que la vida siempre encontraría una manera, incluso en las condiciones más duras. Su voz se quebró ligeramente, aunque su expresión permaneció estoica, controlada. Cuando murió, quemé las flores, las arranqué todas y las quemé. No soportaba mirarlas. No soportaba el recordatorio de su presencia en su ausencia. Me dije que era práctico, que eran desperdicio de agua que no podíamos permitirnos. Pero la verdad es que estaba enojado. Enojado con ella por morir, enojado conmigo por fallar en protegerla, enojado con el universo por ser tan casualmente cruel. Marionel escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra, sintiendo su dolor lavarla en olas, pero también sintiendo su fuerza, el núcleo de acero que le había permitido sobrevivir tal pérdida y seguir adelante. Quería decir algo reconfortante, quería aliviar su carga de alguna manera. Pero era solo una niña y no tenía palabras para un duelo tan profundo. En cambio se acercó más a él, lo suficiente para que sus hombros casi se tocaran, ofreciendo su presencia como el único consuelo que podía dar. Estaba encinta cuando pasó, dijo Garys, y ahora su voz sí se quebró, enganchándose en las palabras como si fueran obstáculos físicos. Teníamos un nombre elegido, habíamos preparado un cuarto en la cabaña, hecho una pequeña cama de madera que tallé yo mismo. Solía sentarse en ese cuarto, sus manos en el vientre, cantando al bebé dentro.
Estaba tan feliz. Nunca la había visto tan llena de luz, tan absolutamente segura de que todo sería maravilloso. Fue silencioso mucho tiempo después de eso, y Marionel pensó que tal vez había terminado, había dicho todo lo que podía soportar. Pero luego continuó, cada palabra pareciendo costarle algo vital. La bestia llegó de noche. Oí cómo rompía la pared, desperté con los gritos de Eleyena. La combatí, clavé mi cuchillo una y otra vez, la hice sangrar, la hice sufrir, pero fui demasiado lento. Demasiado lento por segundos que bien podrían haber sido años. Sus garras la atraparon. La desgarraron. Se detuvo, incapaz de continuar esa línea particular. Vivió 3 días, dijo en cambio. El bebé murió el primer día. Lo sentí. Sentí cuando el movimiento paró. Cuando la pequeña vida que crecía dentro de ella simplemente cesó. Ella también lo sabía. Dejó de cantar. Solo yacía allí ardiendo de fiebre, preguntándome por qué. ¿Por qué había pasado esto? ¿Por qué nuestro bebé tenía que morir? No tenía respuestas. Aún no las tengo. Lágrimas corrían ahora por su rostro, aunque parecía no notarlas. Sus ojos fijos en el fuego como si pudiera encontrar el rostro de Eleyena en las llamas. Cuando finalmente murió, cuando su mano se aflojó en la mía y sus ojos dejaron de ver, quise morir también. Quise seguirla a donde fuera que hubiera ido, estar con ella y nuestro hijo en lo que sea que viene después. Pero no tuve el valor. O tal vez tuve demasiado valor. Aún no estoy seguro cuál. Así que seguí viviendo, seguí moviéndome, seguí sobreviviendo sin propósito ni razón. Su voz bajó a apenas un susurro. Hasta que te vi en esa plataforma, hasta que vi el miedo en tus ojos y me di cuenta de que tal vez aún había algo en este mundo que valía la pena proteger, por lo que valía la pena luchar. Tal vez la creencia de Eleyena de que podíamos hacer las cosas mejores no era completamente tonta. Tal vez podía honrar su memoria salvándote, manteniéndote a salvo de la manera en que fallé en mantenerla a ella. Marionel, sus propios ojos húmedos por lágrimas ante la pérdida y dolor de este hombre, alcanzó tentativamente y puso su pequeña mano sobre la más grande de él donde descansaba en su rodilla. Él miró sus manos unidas, el contraste entre su piel azul suave y su carne morena curtida y cicatrizada, y algo en su expresión se suavizó. Gracias por contármelo, dijo ella en voz baja. Gracias por salvarme. Sé que no puedo reemplazar lo que perdiste. Sé que no puedo quitar tu dolor. Pero prometo que intentaré valer la pena. Intentaré ser digna de la oportunidad que me has dado. Ya lo eres, dijo Garys, girando su mano para apretar suavemente la de ella. Ya lo eres. Se sentaron juntos en silencio después de eso. 2 almas heridas encontrando consuelo en presencia compartida, unidas por pérdida y esperanza en los frágiles comienzos de amor. El fuego crepitaba. Las estrellas giraban lentamente arriba. Y la noche del desierto se presionaba cerca alrededor. Pero dentro de su pequeño círculo de luz y calor, no estaban solos. Se tenían el uno al otro. Y por ahora, eso era suficiente. Los días siguieron fundiéndose mientras avanzaban. Marionel creció visiblemente más fuerte con cada día que pasaba, su cuerpo respondiendo a comida regular y trato relativamente amable con una resiliencia que sorprendió incluso a Garys. Los huecos en sus mejillas comenzaron a llenarse ligeramente. Sus brazos, aún delgados, mostraron los primeros signos de músculo fibroso desarrollándose bajo la piel azul. Lo más importante, el miedo constante que había nublado sus ojos comenzó a desvanecerse, reemplazado por curiosidad y confianza creciente. Se volvió más activamente involucrada en su supervivencia, pasando de simplemente seguir instrucciones a anticipar necesidades y tomar iniciativa. Ya no esperaba que le dijera recolectar leña, sino que la juntaba automáticamente cuando paraban a descansar. Buscaba plantas y raíces comestibles con habilidad creciente, sus ojos entrenándose para detectar las señales sutiles que distinguían comida de veneno. Un día, mientras armaban campamento, Garys oyó una pequeña exclamación de triunfo de donde Marionel trabajaba. Se giró para encontrarla sosteniendo un racimo de tubérculos pálidos, su rostro iluminado de orgullo. Los encontré sin ayuda, anunció, llevándolos a él para inspección. Coinciden con la descripción que me diste.
Las hojas estaban marchitas y marrones, casi invisibles, pero los tallos tenían esa raya roja distintiva que mencionaste. Cavé con cuidado alrededor para no dañar las raíces. Garys examinó su hallazgo cuidadosamente, luego asintió aprobando. Bien hecho. Estos son excelentes ejemplares, más grandes que la mayoría que he encontrado recientemente. Serán una buena adición a la cena de hoy. El elogio la hizo brillar de felicidad, e inmediatamente salió a buscar más, moviéndose con energía en su paso a pesar de su tobillo aún curándose. Garys la observó irse, maravillado por la transformación. Esta no era la misma niña rota que había comprado en la subasta. Esta era alguien encontrándose a sí misma, descubriendo reservas de fuerza y competencia que habían sido suprimidas pero nunca destruidas. Una vez se toparon con una trampa camuflada dejada por otros cazadores, un pozo profundo cubierto con ramas y hojas cuidadosamente arregladas para mezclarse perfectamente con el terreno circundante. Garys, gracias a su aguda percepción y muchos años de experiencia leyendo las señales sutiles del desierto, lo notó en el último momento. Una ligera depresión en el suelo justo un poco demasiado uniformemente natural, un patrón de vegetación demasiado perfecto, demasiado simétrico. Se detuvo abruptamente, su brazo saliendo para detener a Marionel en mitad de un paso. «Para. No te muevas». Su voz era aguda por urgencia, alertándola instantáneamente al peligro. Ella se congeló, un pie levantado, sus ojos grandes por miedo repentino. «Mira abajo», instruyó, señalando el suelo justo adelante de donde iba a pisar. «¿Ves algo extraño en ese parche de tierra?» Ella miró cuidadosamente, estudiando el área indicada. Al principio no vio nada malo, solo más del mismo terreno rocoso y arenoso que habían atravesado todo el día. Luego lentamente comenzó a notar las inconsistencias que él había visto, la manera en que las ramas yacían justo un poco demasiado nit, la ausencia de huellas animal across de área, sugiriendo que otras criaturas habían aprendido a evitarla, el Fant Outlawn donde la tierra natural terminaba y la cubierta construida comenzaba. «Es una trampa», susurró, su voz tensa por la realización de cuán cerca había estado de caer. «Es una trampa», confirmó Garys. «Profunda por el tamaño del área cubierta. Probablemente 3 metros al menos, posiblemente con estacas afiladas en el fondo para empalar lo que caiga. Otros cazadores ponen estas para capturar los grandes depredadores que rondan esta área, aquellos cuyos pelajes y carne valen el esfuerzo de arrastrar de vuelta a los asentamientos». Avanzó con cuidado, probando cada paso antes de comprometer su peso completo, y comenzó a desmantelar la trampa sistemáticamente. Le mostró a Marionel cómo reconocer la construcción, cómo los palos de soporte estaban posicionados, cómo el camuflaje estaba capas para crear ilusión convincente de suelo sólido. «Siempre prueba terreno dudoso con un palo o vara antes de pisar», instruyó mientras trabajaba, apartando ramas para revelar el pozo debajo. «Sondea adelante, especialmente en áreas donde se sabe que cazadores operan. Los pocos segundos que toma probar pueden salvar tu vida. Las trampas no les importe si eres humano o animal, amigo o enemigo. Matan indiscriminadamente». Marionel miró dentro del pozo revelado, viendo las estacas afiladas sobresaliendo del fondo, sus puntos oscuros con lo que podría ser sangre vieja de víctimas previas. Un escalofrío frío bajó por su espina al imaginar caer sobre esas estacas, el agony de ser empalada y dejada a morir lentamente esperando que los cazadores regresaran a rematar. «¿Por qué pondrían una trampa tan grande aquí?», pregunta. «No hay nada alrededor. Ni animales, ni gente, nada. Los depredadores siguen senderos de caza», explicó Garys, señalando el camino verde visible que pasaba por el pozo. «No lo notarías si no supieras buscar. Pero hay un sendero aquí que animales usan para viajar entre fuentes de agua. Los cazadores lo saben y posicionan sus trampas en consecuencia. Es un juego de números. La mayoría de días la trampa no captura nada, pero eventualmente algo grande y valioso pasará y el esfuerzo vale la pena». Continuaron, pero Marionel ahora camina con aún mayor cautela, sus ojos constantemente escaneando el suelo adelante por señales de peligro. La lección había sido aprendida visceralmente de una manera que ninguna cantidad de instrucción verbal podía igualar. El mundo estaba lleno de peligros ocultos,
y supervivencia requería vigilancia eterna. A medida que viajaban, encontraron otras trampas de varios diseños, lazos de fibra retorcida diseñados para capturar animales pequeños por pierna o cuello, deadfalls donde troncos pesados aplastarían lo que activara el mecanismo de liberación, incluso rudimentarias trampas de flecha donde saplings doblados dispararían palos afilados a lo que disturbara el cable de disparo. Cada trampa que encontraban se convertía en lección. Garys le mostró cómo detectarlas, cómo desarmarlas con seguridad, y en algunos casos cómo resetearlas para mejor efecto o desmontarlas para materiales útiles. La fibra de lazos podía repurposed para otros usos. Los mecanismos de deadfalls podían estudiados y aprendidos. Nada se desperdiciaba. Marionel probó ser una estudiante excelente. Su mente rápida y memoria confiable. Comenzó a señalar ubicaciones de trampas potenciales antes que Garys, detectando señales sutiles que indicaban interferencia humana con el paisaje natural. Su confianza creció con cada identificación exitosa, y con confianza vino mayor seguridad. «Tienes buenos instintos para esto», le dijo Garys después de que identificara su quinta trampa del día, un lazo particularmente bien disfrazado que incluso él casi había pasado por alto. «¿Ves patrones? Haces conexiones. Esa es la marca de alguien que sobrevivirá y prosperará en este entorno. Deberías estar orgullosa de cuán rápido estás aprendiendo». Ella sonrió ante el elogio. Una sonrisa real que llegó a sus ojos y transformó su rostro. «Tengo un buen maestro», respondió. «Haces las cosas claras. Explicas no solo qué hacer, sino por qué hacerlo. Eso hace más fácil recordar y entender». Acamparon esa noche en un pequeño cañón que proporcionaba excelente resguardo del viento y tenía un arroyo estacional que, aunque mayormente seco ahora, había dejado varios pozos de agua aún lo suficientemente fresca para beber. Llenaron sus odres, bebieron hasta saciarse, y luego Garys capturó dos pequeñas criaturas parecidas a conejos que vinieron a beber de los pozos. Cuando cayó la oscuridad, le mostró cómo desollarlas y destriparlas. Un proceso sucio que la mareó al principio, pero que se forzó a completar. La carne asada sobre su fuego en palos afilados era dura pero sabrosa, y la compartieron por igual, royendo la carne de los huesos y luego rompiendo los huesos para chupar la médula. «Todo tiene valor», explicó Garys mientras trabajaban. «Carne para comida, huesos para herramientas o médula, piel para cuero, tendones para hilo. Usamos cada parte, nada se desperdicia, porque los recursos son preciosos y deben respetarse». Finalmente se acercaron a su cabaña el séptimo día de su viaje. El desierto había dado paso gradualmente a tierra de matorrales, que a su vez había transicionado a los comienzos de verdadero bosque. El cambio había sido gradual pero profundo, el aire creciendo más fresco y húmedo, la vegetación volviéndose cada vez más exuberante y variada. Donde antes solo había arena y roca y supervivencia dura, ahora había árboles y agua corriente y sonidos de vida silvestre abundante. La cabaña estaba en una pequeña colina rodeada por bosque salvaje espeso que comenzaba donde el desierto terminaba. La estructura era simple pero sólida, construida de madera y piedra, con una chimenea de la que salía ligera humo, indicando presencia de vida. Pero para Marionel, que había vivido toda su vida en miedo y humillación, que nunca había conocido verdadera seguridad o pertenencia, esta simple vivienda parecía un castillo real, una fortaleza que prometía seguridad y permanencia. Al acercarse, una figura salió de alrededor del lado de la cabaña. Era más joven que Garys, tal vez finales de 20, delgado y fibroso con ojos alertas y un arco colgado al hombro. Su piel era más oscura que la de Garys, quemada casi negra por años bajo el sol duro, y su cabello largo atado con tira de cuero. «Garys», llamó el hombre, su voz llevando nota de alivio y placer genuino. «Pensamos que te había comido algo con demasiados dientes y poco sentido para dejarte en paz». «Kent», respondió Garys, su tono cálido a pesar del agotamiento evidente en cada línea de su cuerpo. «Aún cuidando mi lugar. Veo. Lo aprecio». Los ojos de Kent ya habían encontrado a Marionel, tomando su piel azul, su pequeña figura, la manera en que se presionaba cerca de Garys con mezcla de cansancio y confianza. «¿Quién es esta?», preguntó, su tono curioso pero no hostil. «Esta es Marionel», dijo Garys,
su mano posándose protectoramente en su hombro. La encontré en la subasta necesitando un lugar seguro. Vivirá conmigo de ahora en adelante. Marionel. Este es Kent. Vive al otro lado de la siguiente cresta. Me ayuda con los animales a veces. Vigila las cosas cuando viajo. Kent estudió a Marionel un largo momento. Luego asintió lentamente, su expresión pensativa. Bienvenida, pequeña, dijo gravemente, hablando directamente a ella en lugar de por encima de su cabeza como si fuera propiedad o decoración. Cualquier amigo de Garys es bienvenido aquí. Espero que seas feliz en este lugar. Marionel, insegura cómo responder a ser dirigida directamente por un desconocido, simplemente asintió. Kent pareció entender su reticencia y no presionó por más. En cambio se giró de vuelta a Garys. Todo ha estado tranquilo mientras estabas fuera. He alimentado las gallinas y revisado las trampas. Capturé un ciervo de buen tamaño hace 3 días y ahumé la mayoría de la carne para ti. Está colgada en el cobertizo. El jardín está seco pero vivo y lo deshiérve ayer. Mis gracias, dijo Garys sinceramente. Estoy en deuda contigo como siempre. Alimentar unas gallinas apenas equilibra esa balanza, respondió Kent con encogimiento de hombros. ¿Necesitas ayuda con algo más antes de irme? No, creo que nos arreglaremos, pero vuelve mañana si puedes. Quiero oír qué ha pasado en el asentamiento, y tengo algunos pelajes para intercambiar que tal vez quieras ver primero. Kent accedió y partió, desapareciendo en el bosque con la facilidad practicada de alguien que conocía cada árbol y sendero. Marionel lo vio irse, luego miró a Garys con pregunta en sus ojos. Kent es un buen hombre, explicó Garys antes de que preguntara. Vino aquí huyendo de algo en su pasado como la mayoría de nosotros. Nos hemos ayudado a sobrevivir, cubierto las espaldas mutuamente. Puedes confiar en él. Si algo me pasa, él te ayudará. Recuérdalo. La mención casual de su posible muerte apretó el pecho de Marionel con miedo. Pero antes de que pudiera protestar, Garys abrió la pesada puerta de madera de la cabaña y la hizo dentro. Cruzó cuidadosamente el umbral y recorrió la habitación simple pero acogedora, sus ojos grandes mientras absorbía su nuevo hogar. Dentro olía a madera y hierbas, masculino y limpio, un aroma que ya se volvía familiar y reconfortante para ella. La habitación principal estaba dominada por un hogar de piedra donde un fuego había sido cuidadosamente banked, sus carbones aún brillando faintly. Una tosca mesa de madera estaba en el centro con 2 sillas metidas debajo. Estantes cubrían una pared sosteniendo provisiones, herramientas y varios libros gastados cuyas espinas mostraban signos de lectura frecuente. Este es tu hogar, Marionel, dijo Garys, su voz llena de un calor que Marionel nunca había oído dirigido a ella antes. Por primera vez oyó su nombre pronunciado con ternura, no con desprecio o malicia o indiferencia descuidada. Lo oyó pronunciado como si importara, como si ella importara. Y el sonido trajo lágrimas a sus ojos que parpadeó rápido para alejar. Se quedó en el centro de la habitación, girando lentamente para absorber cada detalle. Una escalera llevaba a un altillo arriba donde podía ver el borde de una plataforma para dormir. Hierbas colgaban en manojos de las vigas, su aroma añadiéndose al agradable olor de la cabaña. Armas colgaban en una pared, cuchillos y una espada corta y un arco, todos limpios y bien mantenidos. Todo hablaba de alguien que valoraba orden y preparación. Empezó, luego se detuvo, luchando por encontrar palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Es maravilloso, logró finalmente, su voz sick con emoción. Nunca he tenido un hogar antes. No realmente, no como este. Garys se acercó al hogar y comenzó a avivar el fuego, añadiendo leña fresca a los carbones hasta que llamas brotaron alegremente. Ahora lo tienes, dijo simplemente. Este es tu hogar todo el tiempo que quieras que lo sea. Nadie te lo quitará. Nadie te lastimará aquí. ¿Estás segura, Marionel? Finalmente, verdaderamente segura. Mirando a Garys, a su rostro cansado pero amable, a las sólidas paredes alrededor, al fuego cálido y todos los pequeños signos de una vida vivida con cuidado y propósito, Marionel sintió que algo dentro de su pecho que creía permanentemente roto comenzaba a sanar.
El miedo y dolor que habían sido sus compañeros constantes tanto tiempo comenzaron a retroceder, empujados por el calor de aceptación y protección. Ya no sentía el peso aplastante del terror ni el hueco dolor de soledad absoluta. Él se había convertido para ella en algo más que un rescatador, más que simplemente un comprador o dueño, sino un amigo, un guardián, y tal vez lo más importante, algo que nunca había osado soñar tener de nuevo, un padre, alguien que la veía valiosa, digna de protección, digna de bondad y cuidado. Por primera vez desde que sus padres habían muerto y la dejaron en las crueles manos de Yanelle, Marionelle se sintió verdaderamente segura.